Ahí estamos grabando, muy bien. Entonces, los pormenores del ensayo a partir de la bibliografía, porque hay mucha bibliografía que a veces es variada, que es complementaria, pero que no nos sirve para la línea del ensayo que yo les voy a pedir para el final de literatura 1. Entonces, la idea es, a partir de la bibliografía, del apunte sobre cómo se hace un ensayo, cuáles son sus características formales, desmontar un procedimiento. Digo un procedimiento porque, bueno, hay diferentes teóricos que hablan sobre el ensayo, entonces ajustarnos a la línea que tenemos en la bibliografía de la cátedra. Está la bibliografía del apunte 8, el ensayo, características y recomendaciones, y después también hay en el bloque de bibliografía adicional, hay diferentes teóricos como para poder encuadrar y decir desde dónde vamos a tomar el ensayo. Estos dos archivos son los pilares para hacer el ensayo, más el archivo que yo les voy a compartir en esta videoconferencia, y a partir del cual vamos a ir viendo cómo se estructura un ensayo académico. A ver si alguien se sumó. Ahí está Sole, Silvia. Prendan las cámaras para que nos veamos todas. Todas pasemos la vergüenza de sábado por la mañana. Muy bien. Estos son los dos archivos, el apunte 8 y lo que está en el bloque de bibliografía adicional para encuadrar, pero por algún motivo yo fui chequeando a lo largo de los cuatrimestres que esto resultaba insuficiente y que igualmente costaba producir un ensayo académico, y costaba también el tema de presentarse en un examen a dar un oral, cosa que suele causar bastante estrés. Así que por un lado vamos a ver un ejemplo con el objetivo de desmontar este procedimiento. El procedimiento se va a basar en analizar un cuento desde un encuadre teórico, y a partir de este ejemplo vamos a guiar el análisis que se puede presentar en un examen. Y además en la videoconferencia quisiera establecer pautas obligatorias de entregas previas, que es fundamental, una o dos, para ir guiándolos, orientándolos. No es que hoy ustedes se llevan cómo hacer el ensayo y ya me lo entregan terminado, sino que voy a ir chequeando a través de por lo menos 2 entregas cuál es el planteo y cuál es el desarrollo. Para ir guiando, orientando, ¿no? Y para ir chequeando que realmente ustedes están produciendo y están adquiriendo un aprendizaje significativo en la producción del ensayo. Las recomendaciones son siempre las que tienen que ver con los sitios de Internet, no consultar los sitios de Internet, básicamente los que no parecen muy confiables, y además no copiarlos, porque eso es, digamos, plagio dentro de la escritura académica, cosa que se puede detectar y es una falta académica grave. Vieron que hay como una copia indiscriminada de los sitios de Internet y no atribuida. No es que no se puedan copiar, ¿sí? Hay que atribuirlo, hay que ponerlo entre comillas y hay que aclarar de dónde se sacó tal o cual idea, ¿no? Si no, el ensayo o la monografía o la tesina se vuelve una suma de las voces de otros y se pierde la voz del autor. Además de que hay algunas ideas que no fueron producidas por el autor de ese artículo académico. Así que siempre hay que atribuir, siempre hay que aclarar. La idea de la progresión del aprendizaje de la escritura académica tiene que ver con que en literatura 1 se hace un ensayo, al menos a distancia, ¿no? En literatura 2 se hace una monografía y después en el último año se aborda la tesina, tanto como para ir haciendo una progresión en la escritura académica y también en la extensión, ¿no? Porque, como habrán visto, en el apunte 8
yo les pido un ensayo, no se ve bien. Ahí está. De un máximo de 5 o 6 páginas, cantidad que incluye la carátula y la bibliografía. Así que no es muy extenso, ¿sí? Es una cuestión más breve porque después, sí, en literatura 2 van a ser una monografía de 10, 12 páginas. Y después, sí, en el último año van a hacer la tesina que les va a llevar 20, 30 páginas. Entonces también no solamente es abordar diferentes géneros académicos para ver las características, sino también ir en progresión en la cantidad de páginas que se les va a pedir para cada uno de estos trabajos, ¿sí? Esa progresión también habla de dar un pasito a la vez, ¿no? Y de ir de a poco para ir adquiriendo esta práctica de la escritura académica que solamente se logra haciéndola. Es muy difícil a veces empezar el primer párrafo, pero la cuestión es empezar e ir equivocándose, ir pidiendo asesoramiento a la tutora, ir pidiendo alguna ayuda cuando vemos que estamos trabados y ahí seguir. Siempre es escribir y reescribir, escribir, reescribir, ampliar. Por eso no se sientan solas, porque solos, no sé si hay un caballero, creo que no, van a estar, no, yo lo que vean, van a estar siempre acompañadas por mí. Y aunque no se presenten ahora en diciembre, también quiero aclarar esto para los que, no solo los que están ahora presentes en la videoconferencia, sino que la escuchen después. Eh, por ahí algunos deciden que no, que prefiero presentarme en marzo o en julio del año que viene, después de hacer literatura 2, voy mientras preparando el ensayo, no hay problema. Siempre tiene que haber igual la misma progresión de entregas previas para que yo pueda ir orientándolos, ¿sí? Mientras están cursando literatura 2, por ejemplo, alguno quiere presentarse e ir en el transcurso de literatura 2 produciendo el ensayo, pueden hacerlo, pero también me tienen que entregar una primera entrega, una segunda entrega, eso después les voy a aclarar qué va en la primera, qué va en la segunda, para que yo pueda chequear y ver cómo van haciéndolo, que ustedes son efectivamente los que están produciendo el ensayo, y además ir orientándolos, qué está mal, qué no está tan bien, qué se puede mejorar, qué estiramiento podemos hacer. ¿Sí? Muy bien. Estuvieron con muchas cosas, muchas entregas. Cuéntenme, estaban bastante tranquilos en las consultas a los foros. Hubo mucho candombe de parciales, entregas de trabajos prácticos. Sí, dice Cari, bastante. Bueno, los trabajos prácticos todavía. Eso, bueno, por ahí les lleva mucho tiempo, entiendo. Así que por eso yo prefiero hacer este desmonte de lo que es el ensayo ahora y después cuando pase esta semana, que por ahí van a tener todavía entregas importantes, que se puedan dedicar al ensayo y empiecen a trabajar. La contra de esta época es que además de todas las entregas y de la premura por hacerlo antes del examen final, también pasa que todos estamos como más cansados, ¿no? Entonces eso también dificulta concentrarse y sentarse a ver cómo se va a hacer, cuál es el cuento. Bueno, el cuento ya lo tienen más o menos elegido, ya vi en la wiki, siempre estoy controlando que vayan eligiendo los cuentos. Por lo menos el cuento lo tienen, el ensayo es sobre un cuento. Así que ahora es buscar un encuadre. Vamos a ver entonces de qué se trata. Esto es lo del ensayo y esto es lo del examen final que vamos a ver por último. Así que ahora lo que voy a hacer, voy a trabajar sobre... hola Matías, Matías, estás en privado. Fíjate que estoy marcando que... Ahí está, tengo una captura de pantalla. En la solapa de acá abajo tenés que poner a todos.
porque si no me envía solamente a mí, que soy la organizadora. Fíjate, ¿sí? Está acá en lo que estoy compartiendo. Muy bien, decía, ahora vamos a ver entonces el ejemplo del ensayo. El apunte 8 solo lo dejé acá para que recuerden que eso es, digamos, parte de la bibliografía básica. Ahí está, Matías, perfecto. La bibliografía básica para elaborar el ensayo, este es el apunte que tienen que tener en cuenta, básicamente porque es un texto expositivo argumentativo que tiene como unas partes determinadas, ¿sí? Que tiene, el ensayo tiene unidad temática, eso es importante, porque en la monografía por ahí nos podemos abrir, si bien más o menos la estructura es la misma, porque vamos encuadrando y produciendo, explicando dónde vemos eso de teórico en el corpus que nosotros elegimos, pero el ensayo, además que les estamos pidiendo en esta cátedra un ensayo breve, no se desvía de un solo tema. Así que este apunte, ténganlo en cuenta, porque además también tiene, a partir de, después de la explicación de cuáles son las partes, y cuáles son los recursos y cómo se cita la bibliografía, después está, digamos, qué es lo que yo pido en este ensayo propio de literatura 1, en el que, por supuesto, tenemos que utilizar la hoja de estilo para unificar, ¿no? Para que todos presenten. ¿No vieron que las hojas de estilo dependen de cada institución, de cada publicación? Hay diarios que tienen hoja de estilo, bueno, el Nayera también tiene la propia, y ahí estas indicaciones tienen que ver con mantener una unificación en las pautas de presentación. Muy bien, ahora lo que voy a hacer, vamos hasta acá, se entiende por dónde va a ir la videoconferencia. Ahora lo que voy a hacer va a ser mostrarles en mi computadora un ejemplo de ensayo. No está completo, pero sí las partes, como para que ustedes vean qué es lo que se pretende de este género discursivo académico. Si tienen preguntas, cuando estoy compartiendo pantalla, por ahí no puedo ver el chat, así que tengan paciencia que después vuelvo para ver si hay consultas. Mira, pantalla, ahí está. ¿Se ve? Es más, díganme sí, ya con eso me quedo tranquila y avanzo. Perfecto, muy bien, vamos. Primero, la carátula está en la bibliografía, creo que está en el bloque de bibliografía complementaria, adicional, obligatoria. Bueno, en uno de esos dos bloques está la carátula, que tienen que tener todos de manera unificada, que es parecida a la que vienen utilizando en los trabajos prácticos o en alguno de los trabajos de orden más opcional que hubo dentro de la cursada. Lo único que cambia es que acá va a decir trabajo final, ensayo, y en el título del trabajo, un título que ustedes van a elegir. No pueden poner, por ejemplo, no sé, La noche boca arriba. Título del trabajo, La noche boca arriba, entre comillas. Tienen que poner algo en relación con lo que ustedes vayan a hacer con ese cuento en particular. Quédense tranquilos, porque este archivo yo después se los paso, no tengo problema. Se los subo en la plataforma, no, en el foro donde puse lo de la videoconferencia, les voy a adjuntar todo lo que utilice ahora. Así que quédense tranquilos, que no hace falta que copien nada ni bajen nada ahora. Bien, voy a trabajar con el almohadón de plumas porque es un clásico que todos conocen, ¿no? El almohadón de plumas lo saqué, cualquiera lo puede tener en libro versión papel, porque es un clásico canónico de la escuela, siempre lo hemos leído, pero para el que no lo leyó, está en Cuentos de amor, de locura y de muerte. Es la de la pareja, con esa frase de ser una de miel fue un largo escalofrío. Era parte de la bibliografía de la que tenían que leer cuando vieron lo no realista, y estaba como ejemplificación de algún tipo de cuento no realista.
la casa, que es la casa en la que transcurre, que da frisos, columnas, estatuas de mármol, la pareja, que parece con una relación un poco asimétrica, un poco de incomunicación. Alicia es angelical, Jordán es alto, es un poco indiferente, en algún momento dice la amaba sin darlo a conocer, ¿no? Y ella empieza a enfermar, tiene alucinaciones, pierde peso, no se levanta más. eh, el cuento avanza, digamos, en lo que es el silencio, eh, y los kilos que parecían pesarle encima a Alicia para no dejarla levantar ni la cabeza de la almohada, y finaliza con la muerte de Alicia y la revelación de que en el almohadón de plumas había un bicho monstruoso, repulsivo, que es el que había vaciado a Alicia, le había succionado toda la sangre. Fue tremendo, ¿no? Que impresiona mucho además. La primera vez que se lo lee, en general se lo leí antes en la primaria. Después se lo leyó más en la secundaria, me imagino, porque era demasiado truculento. Pero es un cuento que impresiona bastante. Muy bien. Vamos a, entonces, ahí está. ¿Por qué digo el título una aproximación analítica? ¿No? No podemos decir análisis del almohadón de plumas de Horacio Quiroga, ¿no? Es como un primero muy amplio. Y segundo, que por más que lleve 500 páginas, ningún análisis agota todas las posibilidades que tiene un texto. No, sería impracticable, imposible físicamente abordar todas las lecturas que, aunque hiciéramos un tratado, como les digo, de muchísimas páginas, no podríamos agotar la lectura de ningún texto. Entonces, para acotar y para usar algo más bien mesurado, medido, es una aproximación analítica, ¿no?, a el almohadón de plumas, y después aclaro desde dónde, desde la poética de Poe. Ese sería mi encuadre. Ya lo estoy adelantando desde el título, ¿está? Los títulos también de los cuentos que ustedes elijan siempre va entre comillas. Títulos de cuentos siempre entre comillas. Fecha de entrega, bueno, acá, diciembre de 2016, año académico 2016. Esto lo pueden sacar, esto que dice acá, esa es como una aclaración para que ustedes pongan todo esto en amarillo, ¿sí? No hace falta que lo dejen para la entrega final. Numeramos las páginas menos la portada, es decir, menos esta, no tiene que aparecer el numerito 1 acá. Si llegara a haber índice tampoco debe numerarse, acá no hay índice porque es un ensayo breve. De todas maneras, la carátula, el índice y la bibliografía cuentan para el número de páginas, ¿sí? Si habíamos dicho que el número de páginas 5, 6, ya, digamos, el ensayo propiamente dicho les va a llevar 4 páginas, porque una página es la carátula y una página es el índice, ¿no? Acá no hay índice, pero en caso de que lo hubiera. Así que piensen en eso para pensar que no es un trabajo tan largo ni de tanta profundidad, en el sentido de que no toman varios encuadres, sino que aplican un solo encuadre. Acá no hay secciones, no hay capítulos, no es necesario por eso. Muy bien, en la primera página se repite el título que pusieron del trabajo, ¿no? Ustedes eligen después. Esto es solo una sugerencia, no es que todos poner una aproximación analítica a Papá Noel duerme en casa de Samantha Schweller. No es que tienen que ponerlo así. Lo que digo que tienen que evitar es poner análisis de, ¿no?, sino acotarlo desde algún lugar. Muy bien. El cuento de Horacio Quiroga es un texto clásico de este autor. El almohadón de plumas apareció inicialmente en la revista bonaerense Caras y Caretas, ¿sí? Año tal, julio, etc. Fíjense que este dato yo lo atribuyo, ¿no?
Es decir, Horacio Quiroga, ¿no? Puse una fuente electrónica de dónde saco que es un cuentista, dramaturgo, poeta, uruguayo, etc. Y atribuyo de dónde lo saco. Wikipedia tan utilizado en estos tiempos. Puede ser otros lugares. Después, en la 3, dice los datos de dónde apareció inicialmente publicado, ¿sí? También de dónde fue sacada la información adicional, dónde fue consultado, ¿no? Dónde está disponible, ¿sí? Hay maneras específicas de citar estos artículos de Internet, siempre sigan este modelo, ¿sí? El título de la publicación, que aparece en línea, el sitio, si tiene fecha le ponen fecha, y después va consultado, que es cuando, puede ser también, había otra palabra que no era consultado, y disponible en el sitio, se copia exactamente el sitio de internet, ¿sí? Más tarde formó parte del volumen publicado en La historia se desarrolla, la evidencia inicial. Bien, este primer párrafo, entonces fíjense qué hago. Decir quién es el autor, los breves datos biográficos los pongo acá para no sacarme espacio en el párrafo, dónde apareció, esto es opcional, de todas maneras, es un ejemplo nada más. Formó parte de qué cuentos, de qué libro de cuentos, por qué fue publicado, por qué editorial, y estos 3 renglones, una breve referencia al argumento. No entro en mucho más detalle, ¿sí? Segundo párrafo. Esto es importante, ¿no?, para encuadrar. Presente ensayo abordaremos la moda de plumas de la aplicación de los pilares de la poética de Poe, lo que posibilidad de aclarar la lectura del cuento desde la mirada de su construcción narrativa, soportar un ejemplo de lo teórico y lo literario para lograr un análisis objetivo y intuitivo del cuento, y para comprobar la inscripción a la poesía. Esto es parte del planteo, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que decía en el archivo del ensayo? Que 1 o 2 párrafos para el planteo, después viene el desarrollo, ahí sí les va a llevar más de 2, 3, 4 párrafos, lo que depende de la extensión, y después la conclusión, que es 1 o 2 párrafos, ¿sí? Lo importante de esta introducción que va acá es decir qué es lo que se interesa demostrar, ¿sí? Van a aplicar desde qué es teórico, qué es lo que van a demostrar en ese cuento, a partir de ese cuento. ¿Está bien? Personas gramaticales permitidas. Se puede utilizar la tercera persona, ¿sí? Acá yo utilicé la tercera, pero también podría ser la primera. En caso de que utilicen la primera, siempre en plural. Demostraremos, haremos una lectura, aplicaremos determinado texto teórico para que podamos observar, ¿sí? Eso se llama plural de modestia, que es recomendado en este tipo de textos académicos. También, ¿no? Se puede utilizar la tercera o en la primera del plural. Se desaconseja la primera del singular. Muy bien. Lo importante es mantener siempre la misma persona. Acá, para que ustedes vieran cómo se utilizan, en el segundo después vamos a desarrollar, que es parte de la primera persona plural de modestia. Pero ustedes tienen que mantener siempre una coherencia. Muy bien, ¿qué otra cosa tengo? Sangrías. Fíjense que yo acá estoy utilizando el espaciado automático, ¿sí? Eso se logra con párrafo, por ejemplo. Ustedes tienen esto, para en botón derecho, párrafo, ven que acá dice espaciado anterior, posterior, auto, ¿sí? Acá pongo interlineado 1,5. Eso es lo recomendable para este tipo de trabajo. Pero acá tiene auto y auto, ¿sí? Si yo no pongo auto y auto, les queda 0, les queda 0. ¿Ven que les queda todo junto?
¿Se ve? Bien, en ese caso, si ustedes van a elegir no el espacio, siempre a partir del segundo párrafo de cada sección tienen que hacer un enter para que les quede la sangría de inicio de párrafo a partir del segundo párrafo. ¿Sí? A mí me parece mucho más práctico el espaciado automático, que cada vez que hacen, digamos, ustedes el punto y aparte, ya les queda automáticamente separado. ¿Sí? Así ya queda. ¿Sí? A mí me gusta más cómo queda con el espaciado automático, pero eso va en gusto. Puede ser todo junto y a partir del segundo párrafo de cada sección, la sangría. No hace falta la sangría si ponen el espaciado automático. ¿Sí? Muy bien, eso en cuanto a... En primer lugar, siempre conectores de inicio de párrafo en la trama expositivo-argumentativa es importante que vayan enlazando párrafos independientes. Además recuerden que el volumen de cada párrafo tiene que ser más o menos equilibrado, ¿no? No un párrafo de un renglón y después un párrafo de 7, ¿sí? Tiene que ser siempre tener cierto equilibrio. Yo brevemente el aporte de la poética de Poe para la consideración de la especie cuento. ¿Sí? Esto que puse entre corchetes son aclaraciones mías que no forman parte de este ejemplo de ensayo, ¿no? Para este primer aporte de lo teórico, les voy a dar varias opciones. La primera opción se llama cita semi-integrada. ¿Qué significa eso? Ponemos, según el cuadernillo de literatura 1, fecha, página, esta es la cita abreviada entre paréntesis, pero fíjense que la aclaración bibliográfica del cuadernillo va a pie de página. Título del capítulo, cuadernillo, lugar y edición. Esto está también en los archivos de cómo citar, creo que no, archivo de cómo se debe citar en este orden. Si no, las notas son las que utilizamos en el sitio de internet, lo pueden consultar. Son las más difundidas en los escritos académicos. Poe da el puntapié inicial para tratar teóricamente la especie cuento a través de las 3 reglas que lo sustentan: brevedad, unidad de construcción y final, sorpresa. Ya desarrollaremos de qué se trata cada una. ¿Sí? ¿Por qué es semi-integrador y parafraseado? Porque no es que yo estoy poniendo literalmente, textualmente lo que dice el cuadernillo, sino que, por mis palabras, estoy comentando lo que dice el cuadernillo, pero lo atribuyo. Es decir, el cuadernillo dice esto. Si ustedes lo buscan, por ahí van a ver que es parecido, pero no igual. ¿Sí? Esa es la primera opción. Opción B, cita según el cuadernillo de literatura, lo mismo, ¿no? El norteamericano de Edgar Allan Poe, en uno de sus ensayos, Hawthorne, ¿no? Acá Hawthorne como es título de la completa recursiva, y hago una breve cita, ¿no? La primera exposición moderna de las normas aparecida, esta es la base de 3 pilares, bla, 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 bla. A continuación, desarrollaré porque estos 2 renglones y medio actualmente lo que dice el cuadernillo. ¿Está bien? Siempre estoy en el primer párrafo, son opciones nada más. Cita que ustedes pongan. Cita textual extensa. Según el cuadernillo de literatura 1, el norteamericano de Edgar Allan Poe, y esto pongo. Fíjense cómo esto se llama cita de bloque, cita de zócalo. Está, déjenme ver.
esto tiene que estar en, si yo vengo trabajando en 12, ven que la fuente es 12, esta tiene que estar en 11, ¿sí? ¿Por qué más extensa? Porque me lleva más de 3 renglones. Cuando lleva más de 3 renglones, la cita tiene que ir en cita de bloque. Si al inicio no voy a poner alguna parte, pongo puntos suspensivos porque se trata de una omisión. Si la omisión viene acá, hago corchetes, puntos suspensivos, corchetes, ¿no? Pero al inicio no hacen falta los corchetes. Y al final de la cita, siempre recuerden la cita abreviada, que es el año y el año, 2 puntos, la página. ¿Cómo hacen para que esto les quede así? Ah, y el espaciado. Sencillo. ¿Sí? Es decir, si acá veníamos con uno con la cita de bloque, tiene que quedar en una fuente menor, ¿sí? Fuente más pequeña, sin comillas, con el espaciado sencillo, y tienen que poner 2 enter para que les quede más separadito que en izquierdo, y de este lado ven que acá hay una reglita, y yo la dejo acá, ven que queda ahí, entonces no se hace el bloque. Tengo que tomar la reglita y correrla hasta el 14. Y ahí les queda armado el bloque. Esto entonces retomo para ejemplificar. Estamos siempre en el... Pueden, para iniciar, comentar una cita, igualmente decir el año y página de donde lo sacaron, hacer una cita textual de 2 renglones y medio, o hacer una cita más extensa que ahí tiene que cumplir con estas pautas. ¿Sí? Cualquiera de las 3 opciones va a estar bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este primer párrafo? Estoy encuadrando. Estoy diciendo desde dónde voy a analizar el texto. ¿Está bien? Bueno, a ver, hasta ahí. ¿Está claro? A ver, ahora justo estoy mirando el chat que dice que apaguen las cámaras. Ahí está, me quedé sola. Claro. Ah, ok, pero muy bien, Matías. ¿Cuánto vocabulario específico? Bien, perfecto. ¿Me ven a mí todavía? ¿Ven la pantalla? Ok, Matías. Bien. Hasta acá está bien cómo es la carátula, qué es lo que me propongo de un análisis y cómo se hace el primer párrafo. Estoy viendo entonces. Primero hice la introducción y ahora ya estoy en el desarrollo. Eran las 3 partes básicas de cualquier ensayo, ¿no? La introducción o planteo, el desarrollo y después las conclusiones. ¿Sí? Muy bien. Saco un poquitito el chat. Recuerden que cuando comparto pantalla el chat no lo tengo en pantalla directamente, así que esperen. Bien, el cuadernillo. Cuando citan el cuadernillo, vieron que en el que es un ensayo, ven que el cuadernillo siempre es como una publicación de una revista. Lo único que va a pie de página son sitios de internet, diarios o revistas, y el cuadernillo del Maya que se toma como revista. Se ponen a pie de página y se reiteran en bibliografía. Libros completos no van a pie de página, va simplemente la cita abreviada y se pone en el apartado de bibliografía. ¿Sí? Son detalles, parecen a veces un poco arbitrarios, pero hay que seguirlos porque estamos dentro de algo institucional para
ir unificando los criterios de producción de estos escritos académicos. Muy bien. A continuación, desarrollaremos de qué se trata cada uno. Según Poe, la brevedad es el rasgo, ven, siempre estoy con el tema de los conectores acá de inicio de cada párrafo para que pueda tener cohesión interna lo que vamos escribiendo. Según Poe, la brevedad es el rasgo que tiene que tener todo cuento. Debe poder leerse de un tirón. No se trata solo de la extensión material, sino también, acá explican un poquito de qué se trata esto de la brevedad. Eso es lo teórico. ¿Sí? Solamente lo teórico. Según fulano, acá en este caso es Poe, puede haber sido según la poética de Piglia, de la historia 2, según la poética de Quiroga, según la poética de Cortázar, o si no toman poética, por ejemplo, según Todorov, en Introducción a la Literatura Fantástica, un cuento extraño puede tener bla 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 y bla bla, entonces comen. Eso es lo teórico. Ahora en el siguiente párrafo tienen que hablar cómo se da eso teórico en el cuento que ustedes tomaron. Que esto es algo que yo aporté, observé en los análisis de los cuentos que hicieron las compañeras, que desde ya les agradezco. Por ejemplo, había un ítem que decía, dentro de esas guías, ¿no? O tradicional o su cuento literario, ¿no? Y ponían muy bien cuáles eran las características del cuento literario, pero por ahí, en algunos casos, no en todos, faltaba dónde se veían esas características dentro del cuento en cuestión. Entonces eso es algo que no hay que omitir. Acá ustedes pusimos, de qué se trata lo teórico de ese primer rasgo, ¿no? Acerca de la brevedad. Bueno, después hablan de, no sé, la unidad de construcción. Después del final sorpresivo, desarrollo. De acuerdo con esta teoría, pasan a la aplicación. Pregunta retórica, ¿no? Que es muy, muy útil en el tipo de escrito académico. ¿Cómo se pueden observar estos pilares en el montón de plumas de Quiroga? No es una pregunta que alguien deba responder, sino que invita a la reflexión e invita a que el texto se responda. En nuestro cuento observaremos que tiene escasamente 2 a 4 páginas según la edición que se consulte. Tal como decía, no es solo la expresión material, sino también la concisión y síntesis, ya que así se logra una impresión rápida y contundente. Esa brevedad está dada por el hecho único, ¿sí? Bueno, explico. Por ejemplo, bien, retomo entonces, esto es lo teórico, esto es mi explicación de cómo se va dando lo teórico en el cuento que yo elegí, y al final ejemplifico con mi cuento, ¿no? Hago una cita textual. Por ejemplo, observemos el siguiente fragmento del almohadón de pluma. Hago entonces la cita de bloque, déjenme chequear, sí, sencillo, y en una letra, en una fuente. ¿Sí? ¿Termina ahí? No, porque esta sección todavía tengo que explicar por qué aporté ese ejemplo. Podemos señalar en esta cita del nudo, cuando empieza a desplegarse la parte central del cuento, que en pocas palabras todo contribuye a acentuar la imposibilidad del remedio para la enfermedad de Alicia y el clima que produce ese hecho único. Entre esas palabras podemos mencionar desvanecida. De esta manera vemos cómo todos los elementos del cuento, hechos, descripciones, diálogos, apuntan hacia ese suceso que es la enfermedad inexplicable de Alicia, etc. ¿Sí? Puse uno solo, se pueden poner algunos, siempre que se explique por qué se está incorporando cada uno de esos fragmentos. Es decir, yo puedo poner este ejemplo, dejar un espacio, poner otro ejemplo, así con cita de bloque, dejar un espacio, otro ejemplo y cortar ahí. Si quiero poner más de un ejemplo, pongo un ejemplo, perdón,
Pongo un ejemplo y explico la pertinencia de por qué estoy aportando ese ejemplo del cuento, ¿sí? Este sería como el mecanismo, ¿no?, de producción. Hacer la introducción, empezar con lo teórico que es mi encuadre, explicar, ejemplificar, ver la pertinencia de esa inclusión de ese ejemplo. Esto que parece bastante estructurado, una vez que se entrena, ¿no?, el estudiante en este tipo de producción, ya va logrando mayor libertad, mayor soltura, mayor creatividad para ir produciendo el ensayo o, en su caso, la monografía, la tesina, ¿sí? El mecanismo, bueno, esto es lo que les explicaba antes, ¿no? Este es el esquema básico del argumento, ¿sí? Eh, Señalando, explicando dónde y cómo veo eso de teórico en el cuento, ¿no? Después, cuando ustedes avancen, ya van a escribir con mayor soltura. Ahora es necesario que apliquen este esquema para no hacer como lo que se llama, que en literatura es tan frecuente, eh, un ensayo falsamente académico que solamente se basa en las sensaciones personales. Y a mí me parece que, o por más que utilicen, ¿no?, el plural de modestia, nos parece que la relación de Alicia y Jordán era fría porque tal y tal cosa. Eso solamente se basa en los juicios personales que pueden variar de un lector a otro, ¿no? Entonces, eh, lo que logramos por medio del encuadre es lograr rigurosidad académica, ¿sí? Y es una manera de ejercitarlo porque ahora solamente nos estamos pidiendo en 4 o 5 páginas, no más que eso. Porque después ya en la monografía se van a poder extender mucho más y por supuesto en la tesina cuando llegue. Muy bien. Siguiendo los pilares de la poética de Poe, recuerden siempre la conexión, esto que le da tanta coherencia, cohesión al texto, ¿no? Ir enlazando los párrafos para que tengan algo que ver y para que nunca nos desviemos de ese planteo inicial. El segundo de los pilares, ¿no?, plantea la unicidad, mencionado en el párrafo anterior, está dado a través de las unidades de efecto, de interés y tonal, ¿no? Comencemos con la unidad de efecto, y ahí dice el segundo cuadernillo, es la impresión que golpea, ¿no? En el almohadón de pluma se puede señalar la primera frase contundente, si luna de miel fue un largo escalofrío, ¿no? Y la página de donde fue sacada. Porque, digamos, cuando son citas del cuento que ustedes eligieron, o cuando lleguen a hacer la monografía en literatura 2 de la Nobel, la primera vez va la anotación completa, después siempre van solo las páginas de las citas del cuento, cuando es del corto, ¿no? Aparece el principio del párrafo, genera expectativa del lector. Este primer párrafo y su frase inicial tiene la particularidad, bueno, de ser tal y tal. Después la segunda incrementa el contraste, timidez, carácter duro, etc. ¿Sí? Y ahora vayamos a la unidad de interés, ¿no? Ven cómo voy aplicando las diferentes características que se dan en la poética de Poe. No solamente hablo de los 3 pilares, hablo del hecho único, el hecho único que involucra esas unidades, ¿no?, que menciono más arriba, efecto, interés y tonal. Todo eso me da como todo el encuadre para ir hablando de qué es lo que voy encontrando en el cuento que yo acabo de elegir. Y siempre hago el mismo procedimiento, ¿no? De encuadrar, de aplicar y ejemplificar qué es lo que veo yo, explico, ¿no?, qué es lo que veo yo en mi cuento, después hago, si quiero, un ejemplo textual o explico un ejemplo del cuento que yo elegí, explico la pertinencia de la cita, voy a la siguiente característica. Siempre es el mismo procedimiento. Muy bien. En la unidad tonal, esto ya lo vimos cuando vimos Casa Armada. Final sorpresivo, ¿no? Acá hago, a ver si chequeo si está bien hecha. Está en 11, me parece que me faltó. Sencillo. Siempre las de bloque son
en espaciado sencillo. De acá dejé el espacio y de acá corrí hasta el 14. Muy bien. Podemos señalar la sensación del misterio, también de repugnancia, es decir, en el momento que ustedes explican la pertinencia de la cita, se pueden dar la licencia de desarrollar más desde ustedes qué es lo que encontraron en él. Muy bien. Hasta aquí entonces, este es párrafo de cierre, ¿no? O de conclusión. No puede llevar más de 1 o 2 párrafos. Por un lado es un resumen de lo desarrollado, se reitera el planteo, ¿no? Y se cierra la argumentación. Hasta aquí hemos aplicado pertinentemente el cuento del almohadón de plumas, desde la pilar de la cotidianidad. Como conclusión, podemos afirmar que hemos logrado demostrar que el cuento ascribe a los postulados, leer en cuenta de esta perspectiva. Muy sencillo, qué es lo que ustedes encontraron, demostraron a partir de la poética aplicada, o de lo que hayan elegido como encuadre, y también si quieren pueden hacer acá sí una pequeña valoración personal que hable de lo que ustedes vieron en el cuento a partir de ustedes como lectores. No me desvíe del encuadre, ¿no? El encuadre puede ser el esquema funcional de Barthes y ahí los indicios, la poética del propio Yoga, lo siniestro de Freud, lo fantástico según Todorov. Tienen algunas sugerencias en el bloque de bibliografía adicional obligatoria. Sí, las recomendaciones son las mismas. Después de que uno puede y está, digamos, seguro de qué cuento va a usar, de qué cuento va a analizar, y hace el planteo inicial, el resto tiene que ir fluyendo a partir de ese planteo inicial. Por eso es importante mandarme el planteo inicial antes de iniciar, porque si eso no está bien, el resto tampoco va a estar bien. Es recomendable seguir avanzando. En otra hoja, después de esto, va la bibliografía. ¿Sí? Siempre en otra hoja, es decir, carátula y bibliografía, y en caso de que hubiere índice, no es el caso acá, pero también cuentan para las páginas pedidas como mínimas. Así que acá ya tienen una hoja de carátula y una hoja de bibliografía, así que el ensayo propiamente dicho les va a llevar 3, 4, 5 hojas. ¿Sí? La bibliografía, yo lo dividí porque el cuadernillo sugiere la división de bibliografía activa y bibliografía pasiva. Activa es solamente el corpus, en este caso es el cuento que ustedes eligieron con la anotación completa. ¿Se acuerdan que les había dicho? A pie de página van los sitios de internet, los diarios o revistas y el cuadernillo del Machea, pero se repiten acá. ¿Ven? Esto estaba también en pie de página. Esto también está en pie de página, ¿sí? Y si hay algún libro, ¿no?, de literatura que ustedes utilicen, también lo tienen que poner acá, con la anotación completa. Justificar márgenes de todo el cuerpo del trabajo, de la bibliografía y de las citas a pie de página. A ver si leen las 5, ven acá, hacen así y van acá, es justificar. ¿Sí? A veces queda así y queda feo, ¿no? Entonces tiene que quedar así. Tiene que quedar parejito. Los márgenes tienen que quedar parejitos. Bien. Hasta acá entonces el ensayo. Dudas, preguntas antes de que pasemos a... Esperen que dejo de compartir pantalla. Era el apunte. Ahora ya estoy en el chat nuevamente por si alguno quiere hacer preguntas. Muy bien. Después vemos que sea, fíjense que las preguntas tienen que ser sobre el ensayo, ¿sí? Porque sobre el examen propiamente dicho, ahora hablo en las generalidades. Vamos, Matías, dispara. Y todos los demás también. Ahora sí puede prender la cámara de nuevo, creo. Los cuentos están en la wiki.
hay una wiki donde tienen la lista oficial de cuentos de donde pueden los el que pueden elegir ustedes para hacer el ensayo. Abro mi wiki a ver si... No, de la lectura obligatoria no. No, porque son cuentos muy transitados. Traté de dejar en la lista los cuentos que, si bien han de diferentes teóricos escrito cosas sobre esos cuentos, ustedes pueden hacer todavía una lectura original. ¿Sí? No se podía elegir más de 2 personas del mismo texto. Es para, claro, no te entiendo con, a ver, Rebeca, esperen que abro la wiki para ver quiénes habían elegido qué. Todavía algunos creo que faltan elegir. Falta que elijan. Rebeca, estoy en la wiki. Por ejemplo, la lista está en ficheros. La lista oficial de cuentos está en ficheros, que son, primero está la fuente de los cuadernos de literatura y la lista oficial, agosto de 2016, de ahí lo pueden sacar. Después, en la elección, claro, por ejemplo, Karina eligió Cuatro Fantásticos de Fabián Casas. Una más puede elegir ese cuento. Después cada una escribe su ensayo. Un recuerdo navideño ya fue elegido por 2, entonces nadie más puede elegir un recuerdo navideño. Acaso irreparable ya fue elegido por 2, no puede ser elegido por nadie. Alejandra Cabeza eligió Los Pocillos, es la única, así que alguien todavía puede elegir ese. Y así sucesivamente. Matías, te pido que te fijes en la wiki, si ahí podés abrir ya la plataforma del Mallea y vayas a la wiki elección de cuentos, te pido que vayas a esa wiki, abrila y vas a ver que hay una serie de solapas, ¿sí? Hay una que es ficheros. En ficheros está cuentos para el ensayo final, es la lista. Esa es la lista de la que tienen que sacar el cuento y ahí no está La Casa de Asterión. Rebeca, ok. Bien. Silvia. Solo se puede sacar de lo que ya vimos. No, porque viste que ahí en los textos de bibliografía adicional, que voy a ver qué más había para sugerirles, había otra bibliografía complementaria, perdón. Ahí tenían Piglia, tesis sobre el cuento, Freud siniestro, Todoro el fantástico, Anderson Inventoría de técnica del cuento, etcétera, que si encuentran alguna otra bibliografía que me quieren consultar, siempre que digamos que no sea tan extensa y que no sea tan complicada para ustedes, me preguntan y si encuentran algo adecuado y si yo veo que es un autor reconocido académicamente lo pueden utilizar, pero por eso me tienen que consultar a partir del encuadre. ¿Está Matías? ¿Encontraste la lista? Silvia, ok, bien. Fechas de entrega, ahí vamos. Bueno, ahí iba lo último, ahora que son las generalidades. Algo más del ensayo, chicos, del ensayo propiamente dicho, si no paso a las generalidades, que es el último archivito. Sí, y recuerden que tienen ustedes mi mail, incluso porque vieron que la plataforma, esto también es importante que lo aclare, la plataforma se cierra en diciembre, así que yo recomiendo que se armen carpetas de literatura 1 y vayan bajándose todo lo que hay en la plataforma en el espacio de literatura 1, porque yo creo que a fin de año se refresca la nómina de participantes y ustedes ya no van a poder acceder más. Así que en primera instancia
no vamos a tener por ahí la plataforma para que ustedes me manden mensajes privados del foro, ¿sí? Entonces, es importante que se bajen todo. Y segundo, que se guarden mi dirección de correo electrónico porque siempre me van a consultar por ahí, ¿sí? Además, esperen que también abro el cronograma, siempre tengan en cuenta el cronograma de fechas, que espero que haya sido de utilidad porque yo trato eh, de hacer una progresión. Eso también quisiera que alguno me diera feedback si el cronograma sirve, que no tengo mucha idea si lo estoy haciendo muy direccionalmente y después a los estudiantes no les termina de servir, ¿no? Así que es importante eso que me digan, ¿no? Porque aprendemos todos y por ahí para siguientes cursadas puedo mejorarlo, ¿no? En el cronograma, en las últimas páginas, la 4 y la 5, eh, decía, por ejemplo, en la videoconferencia de hoy, del 12 al 26 la producción del ensayo, eh, sábado 26, 10 a 12 el examen de recuperación, 5 al 23 exámenes finales, 30 de diciembre se cierra la plataforma, y yo les dejo acá en el cronograma también las fechas en las que yo voy a estar disponible, ¿no? Del 19 de diciembre al 6 de enero todavía sigo disponible para consultas. Después me tomo el receso de verano, como todos, ¿sí? Y recién retomo las consultas del 12 al 20 de febrero. Así que ojo con eso porque yo retomo las consultas del 12. Si van a hacer la primera entrega del 12, no estoy muy segura de que puedan llegar al primer llamado de febrero, tal vez sí al segundo. Bien, manejamos las consultas por mail, sí, muy útil el cronograma. Me sirvió, sirve muchísimo, etc. Muy bien, perfecto. Tengan en cuenta entonces que del 10 de enero al 12 de febrero ya no voy a estar disponible. Ahí voy, María Inés, ahí voy, ahí voy. Vamos acá al último archivito. Primero, fechas y horarios disponibles para el examen propiamente dicho. Recuerden que el examen propiamente dicho es en el instituto, salvo que vivan a más de 400 kilómetros, que entonces es una videoconferencia conmigo y con la rectora, pero si no es en el instituto de manera presencial. Fechas disponibles que tienen. El primer llamado el miércoles 7 y el miércoles 14, en el turno mañana. En el turno tarde, el 6 y el 13, 14:30. ¿Sí? Si no pueden en ninguno de esos turnos y se van a presentar en el turno noche, me tienen que avisar, así yo dejo las recomendaciones acerca del ensayo, de cuántos se sacaron, de cuáles van a el cuatrimestre, porque desafortunadamente yo no estoy en el turno noche. Yo trabajo en otro lado, entonces los horarios disponibles para dar examen son el turno mañana y el turno tarde. Yo no recomiendo, ¿sí?, darlo en el turno noche porque es otro docente, por supuesto, muy capaz, pero no los conozco. Yo los conozco y sé cuál fue el desempeño de ustedes y tuve la oportunidad de leer paulatinamente el ensayo, así que recomiendo turno mañana y turno tarde. Les pido turno mañana y turno tarde. Rebeca. Bueno, después hablamos de manera privada para ver cómo hacemos. ¿Eh? Después escribiré. ¿Dale, Rebeca? Ok, muy bien. En febrero, lo mismo. Ahí tienen las fechas. Fecha tope para la entrega del ensayo terminado, siempre una semana antes de la fecha elegida para presentarse en la mesa de examen. Es decir, si se van a presentar en el turno tarde el 21 de diciembre, una semana antes del 21 de diciembre, es decir, el 14, 15 de diciembre, ya tiene que estar entregado, aprobado, terminado, ¿sí? Pero esa es la última entrega. Entregas anteriores. Condición indispensable enviar por lo menos 2 borradores. Pueden ser más, pero yo les digo siempre como mínimo 2 borradores, con los avances del ensayo antes de la entrega de final, ¿sí? A fin de que yo pueda ir evaluando el desarrollo y que realmente el ensayo está siendo producido por ustedes. Primera entrega, portada e introducción, es decir, ese primer párrafo suficiente. Sole, 21 de diciembre,
días que cambiaron. Aquí abro mi archivo de que habían cambiado la fecha y yo la copié de un archivo anterior. Sale. Perdón, 6 y 13. 7, 14, 6 y 13. ¿Está bien? Ya lo corrijo. Después lo corrijo antes de enviárselo. 7, 14, 6, 7, 14, turno mañana, 6 y 13, turno tarde. ¿Está bien? Acá estamos. 7, 14 del 12, 6 y 13, diciembre. Y porque estamos en febrero. 15, 22, 14, 21 es de febrero, chicos. ¿Sí? También las fechas que puse acá, estas son de diciembre y las segundas fechas son de febrero, 2017. ¿Eh? Silvia dice, si lo hacemos por videoconferencia, ¿son las mismas fechas? No. Primero tienen que hacer el pedido formal al instituto, porque viven a más de 400 kilómetros, y ahí se les suele asignar un día que no son estos, porque claro, en estas fechas estamos afectados para estar en lo presencial. Así que se hace una nueva fecha, que en general es la misma para todos los que tienen que dar a distancia, ¿no? Siempre es por un tema de kilometraje, ¿no? De distancia en kilómetros que están del instituto. ¿Estamos hasta acá? Bien. Vuelvo a las entregas. Primera entrega, entonces. Si pasa esta semana, dentro de 2 semanas, ustedes, porque me dijeron que la semana que viene todavía tienen entregas, no pueden todavía volcarse a hacer el ensayo y lo hacen en otra semana, y me lo quieren entregar ahí la primera entrega, está perfecto. ¿Sí? Recuerden la carátula con el título elegido para el cuento que ustedes eligieron, y ese primer párrafo fuerte, porque recuerden que es lo que yo tengo que tener claro, qué es lo que van a desarrollar, qué es lo que van a encuadrar, qué es lo que pretenden demostrar a partir del ensayo. ¿Está bien? Me la envían, yo les digo, está bien, no está bien, amplía esto, me parece que no te va a servir, les puedo hacer alguna sugerencia, se los devuelvo. Ustedes a partir de esa sugerencia hacen el desarrollo, ¿no? Que es la mayor cantidad de, digamos, del grueso del ensayo, de lo consistente del ensayo está en el desarrollo. Entonces ahí incorporan las correcciones de la portada de introducción, ¿sí? Y hacen la parte del desarrollo, yo corrijo todo nuevamente, se los entrego, ¿sí? Para que lo terminen. La recomendación es no avanzar si yo no les di la devolución, ¿sí? Y el último, la entrega final, tienen que incorporar todas las correcciones anteriores y sumar conclusiones, que en general es un párrafo 2, y la bibliografía. Esa entrega final es la que tiene que ser una semana antes de la fecha elegida. Lo anterior, fíjense que yo no pauto la fecha, sino que ustedes van viendo de acuerdo con los tiempos que tengan la posibilidad de ir produciendo. ¿Sí? No se abrumen, no se presionen, solamente cuando me lo entregan, denme un tiempito, porque tanto ustedes como los chicos de literatura 2 que están en la monografía me generan todos los días mucha corrección, entonces voy poniendo en fila los que van entregando y voy haciendo las correcciones y reentregando. Para la producción del ensayo, recuerden, sí, no sé si Inés antes había preguntado. ¿Está Inés? Decime si te respondí o si vuelvo. Bien. Apunte 8, el ensayo, ejemplo del ensayo, que es lo que acabo de desarrollar, y el examen oral son 2 partes, exposición y defensa del ensayo, ¿no? Perfecto, Inés. ¿Qué es qué enfoque hicieron? Que cuenten
el ensayo delante del tribunal. El tribunal suele hacer más correcciones que las que yo hice. Digo el tribunal porque son los otros docentes que me acompañan. En general, uno de los profes de presencial suele hacerles bastantes observaciones que son de interés y que les pueden servir. Si mencionan a Barthes, Todorov, Genet, no sé, el encuadre que hayan utilizado, saber quién es el autor, la nacionalidad, de qué obra sacaron el encuadre, en qué año lo publicó. Todo eso demuestra rigurosidad académica. La segunda parte es el muestreo. Bien, es el muestreo de todo el programa. Yo les hice un punteado de temas, ¿no? Que es el recorrido que hicimos a través de las unidades del cuadernillo. Literatura de expresión literaria, prosa técnico, hombre, cultura, buenos bienes culturales, vuelta en Jung, la literatura como vía de conocimiento, el signo lingüístico, el inconsciente colectivo, las tradiciones culturales, los géneros literarios fundamentales. Siempre es una pregunta en la que a veces derrapan, ¿no? La diferencia entre los géneros literarios, las formas híbridas, por ejemplo, el romancero, que vimos un romance de Lorca, ¿no? Entonces, ¿por qué lo podríamos considerar un género híbrido? Porque tiene algo de épico y algo de lírico, ¿no? Origen y evolución del cuento, cuáles fueron los primeros contarios, qué son los relatos enmarcados, cuáles son las diferentes unidades, ¿no? La unidad externa, la unidad interna, qué es una poética, qué poética de los cuentos vimos, la diferencia, eso también es pregunta de examen, diferencias del cuento con otras formas narrativas breves, especialmente la diferencia entre cuento y relato, ¿no? Saber por qué un cuento es un cuento y por qué un relato es un relato. Después del cuadernillo, siempre lo fantástico, cuáles son lo maravilloso, lo morboso, qué es lo extraño, qué es lo maravilloso, qué es lo fantástico, según el cuadernillo. Para todo, en los diferentes apuntes yo puse lecturas obligatorias. Eso es necesario que lo lean, lo recomiendo fuertemente, ¿no? Léanlos y sepan quiénes son los autores de El Almón de Plumas, de Casa Tomada, ¿sí? De Los Muertos, no sé cuál otro le había puesto, un triste caso creo que era el de James Joyce, Ante la Ley, de Kafka, leer el cuento que está en el final, que es todo el ejemplo de cómo se analiza, la guía del análisis, saber dónde está en el cuadernillo, que es el cuento de Mujica Lainez, leerlo. Ahora se me escapa el título, pero ese cuento es necesario. La oración de los Reyes Magos. Léanlos, porque siempre puede haber preguntas en relación con lo teórico y en relación con lo práctico. Todo es oral, ¿eh? Todo es oral. Es decir, la primera parte es la que ustedes hablan del ensayo de ustedes, ¿eh? Son dos partes. Esto hablan del ensayo de ustedes, lo defienden, les hacen preguntas, les hacen observaciones. Y después, la segunda parte, sobre este punteado de temas, también preguntas. ¿Sí? ¿Qué les pongo acá? Tener en cuenta mencionados en el programa, en el cuadernillo, etc. Muy bien. Última recomendación, cómo superar un examen oral. Lo puse en el bloque de bibliografía complementaria esta mañana. Son recomendaciones no solo para este examen, sino para todos los exámenes orales que puedan dar en sus vidas. ¿De qué dieron examen oral en el instituto? Cuéntenme. ¿Dieron algunos ya? Pues este sería el primero. Ah, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Yo voy a estar ahí. Tiene que ser una conversación amena. A mí me conocen, a los otros profes que van a estar tal vez no, pero bueno, es parte de la vida del estudiante enfrentarse al tribunal examinador. No le tengan miedo, respiren fuerte y eso es todo. Tienen el ensayo, y han leído y han estudiado, todo va a ir sobre rieles. Quédense tranquilos con eso. ¿Eh?
esta parte de preguntas guía, ¿dónde está? Este archivo me preguntás sin ello, después se lo subo. Todo lo que utilicé hoy, el ejemplo de videoconferencia y las generalidades del examen, que es lo que trabajamos recién, yo se los voy a subir a la plataforma. No me quedo con nada. No me guardo nada. Se lo guardan ustedes. Recuerden guardarse todo, eso sí. Porque después se cierra. De repente me ha pasado el 5 de enero que me dicen, ay, tenía que bajar tal cosa y... Bien, para indicarte el cuento, te lo digo ahora, no, anótalo en la wiki. En la wiki, con la solapa, la versión creo que es editar, fíjate de hacerlo en los cuentos que se puedan todavía elegir. Todo en la wiki. ¿Está? Háganlo, incluso los que ahora están escuchando la videoconferencia y dicen, no, yo voy a dejar la materia para febrero, o yo voy a dejar la materia para julio porque no tengo tanto tiempo. También hagan esa elección de cuentos, así ya queda. Yo es algo que después también bajo y me queda como documento de los cuentos, porque no son los mismos de cuatrimestre a cuatrimestre. Algunos sí coinciden, otros no. Bueno, muy bien, chicos. En cualquier momento me van a cortar la conexión porque yo estoy ampliamente excedida en el tiempo. Antes de cerrar, ¿tienen alguna...? Ok, Rebeca, acordate de después hablar, lo hablamos por mail. Eh, ¿Algo más para preguntar, para consultar? Igual saben que todavía ahora tenemos los foros abiertos. Y el mail, siempre estoy disponible en el mail, ya saben que contesto en las 24:48. Algo que por algún motivo no esté en Buenos Aires y no tenga. Bueno, me alegro, Inés, me alegro. Me alegro que haya sido de utilidad. Bueno, porque es importante que esto sea realmente una etapa de aprendizaje para ustedes. No que todos los profes hemos presentado que saben cómo hacer un ensayo, saben cómo hacer una monografía. ¿Sí? Recuerden no plagiar. Es lo único que les pido. Atribuyan todo, incluso lo de la web. Saludos a todos y buen fin de semana. ¿Sí? Uy, Sol, es verdad, feliz cumple. Yo te mandé feliz cumple por adelantado porque pensé que no llegabas, no venías. Voy cerrando, chicos. Ya dejo de grabar.